En los albores de la era computacional, mientras Europa aún se recuperaba de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, un matemático británico planteó una pregunta aparentemente sencilla pero de profundas implicaciones filosóficas. ¿Pueden pensar las máquinas? Esta interrogante, formulada por Alan Turing en 1950, no era meramente académica. Representaba la culminación de una vida dedicada a desentrañar los límites entre la cognición humana y los procesos mecánicos. Lo que pocos sabían entonces es que esa pregunta terminaría definiendo uno de los horizontes más fascinantes de nuestra civilización tecnológica. Alan Madison Turing no era un científico común. Recientemente graduado de Cambridge cuando estalló la guerra, este brillante matemático fue reclutado para trabajar en el Centro de Desciframiento de Códigos británico. Allí, en las sombras de la confidencialidad militar, Turing lideró el equipo que logró descifrar el código Enigma alemán, contribuyendo decisivamente a la victoria aliada. Pero su mente inquieta ya estaba ocupada con algo más trascendente. En 1936, Turing había publicado su trabajo sobre la máquina universal, un dispositivo teórico capaz de realizar cualquier cálculo computable. Este concepto, conocido hoy como la máquina de Turing, sentó las bases teóricas de la computación moderna mucho antes de que existiera el primer ordenador electrónico. En 1950, la revista académica Mind publicó un artículo donde Turing formulaba su famosa prueba. Consciente de que la pregunta ¿pueden pensar las máquinas?, era filosóficamente problemática debido a la dificultad para definir qué es pensar, Turing propuso un enfoque diferente, un juego de imitación que posteriormente se conocería como test de Turing. El planteamiento era ingenioso en su simplicidad. Un evaluador humano mantendría conversaciones a través de un teletipo, para eliminar pistas visuales o auditivas, con dos interlocutores ocultos, un humano y una máquina. Si el evaluador no podía distinguir consistentemente entre el humano y la máquina basándose solo en el contenido de las respuestas, entonces la máquina habría superado la prueba. Turing predijo que para el año 2000, las máquinas podrían participar también en el juego de imitación que un interrogador promedio no tendría más del 70% de probabilidad de realizar la identificación correcta después de 5 minutos de preguntas. Esta predicción, como veremos, resultaría ser demasiado optimista. Contrariamente a lo que a veces se afirma, Turing no pretendía que su test fuera una definición definitiva de la inteligencia o la conciencia. Era, más bien, una forma práctica de esquivar debates filosóficos interminables sobre la naturaleza del pensamiento. Como matemático, buscaba un criterio operativo. Si no podemos distinguir las capacidades cognitivas de una máquina de las de un humano mediante la interacción, ¿importa realmente si llamamos pensamiento a lo que la máquina hace? Esta perspectiva funcionalista anticipó debates contemporáneos sobre la conciencia artificial. Turing no estaba preguntando si las máquinas podrían tener experiencias subjetivas o qualia, el aspecto cualitativo de las experiencias conscientes, sino si podrían exhibir comportamientos indistinguibles de la inteligencia humana. El primer programa que captó la atención pública como potencial candidato para superar el test de Turing fue ELISA, desarrollado en el MIT entre 1964 y 1966. ELISA simulaba ser un psicoterapeuta rogeriano, reflejando las afirmaciones del usuario con preguntas derivadas de patrones simples. A pesar de su primitiva arquitectura, ELISA logró engañar a algunos usuarios que le atribuyeron comprensión genuina, para consternación de su creador, quien luego se convirtió en un crítico de la inteligencia artificial. Sin embargo, ELISA estaba lejos de superar un test de Turing riguroso. Los primeros intentos serios de organizar competiciones basadas en el test comenzaron en 1991 con el premio Loebner, que ofrecía una recompensa monetaria al programa que pudiera engañar a jueces humanos. El caso más controvertido llegó en 2014, cuando un programa llamado Eugene Gustman, que simulaba ser un niño ucraniano de 13 años con inglés limitado, supuestamente pasó el test de Turing al convencer al 33% de los jueces durante una competición organizada por la Universidad de Reading. Los desarrolladores habían creado una persona digital estratégicamente diseñada. Las imperfecciones lingüísticas y la supuesta juventud del personaje enmascaraban las limitaciones del programa. La comunidad científica recibió este anuncio con escepticismo. Críticos como el lingüista computacional Robert Epstein señalaron que las condiciones del test, breves conversaciones de 5 minutos, un umbral del 30% de jueces engañados, eran mucho menos exigentes que lo que Turing había imaginado. Además, la estrategia de crear un personaje con limitaciones lingüísticas deliberadas parecía un subterfugio más que un logro genuino en IA.
Con el paso de los años, se han identificado varias limitaciones fundamentales en el test de Turing. El problema de la superficie se refiere a que un programa puede simular inteligencia en conversaciones breves mediante técnicas sofisticadas de procesamiento de lenguaje natural sin poseer comprensión genuina o conocimiento del mundo real. Existe también la paradoja de la autenticidad. Irónicamente, los humanos reales a veces fallan el test de Turing cuando los evaluadores los consideran demasiado perfectos o artificiales. Esto se evidenció en competiciones donde jueces clasificaron erróneamente a participantes humanos como máquinas. El test también sufre de un sesgo antropocéntrico. Al usar la comunicación humana como estándar, el test privilegia un tipo específico de inteligencia. Una inteligencia genuina pero fundamentalmente diferente a la humana podría fracasar en el test pese a sus capacidades cognitivas. Finalmente, existe la falacia del juego de imitación. Críticos como el filósofo John Searle han argumentado con su famoso experimento mental de la habitación china que simular comportamiento inteligente no equivale a poseer inteligencia genuina. Del mismo modo que seguir reglas para manipular símbolos chinos no implica comprender el idioma. El panorama cambió dramáticamente con la llegada de los grandes modelos de lenguaje, LLMs, como GPT, Lambda, Claude y otros sistemas basados en arquitecturas Transformer y entrenados con cantidades masivas de datos textuales. Estos sistemas demostraron capacidades conversacionales que habrían asombrado al propio Turing. En 2022, Blake Lemoine, ingeniero de Google, causó controversia al afirmar que Lambda, el modelo de lenguaje de la compañía, había desarrollado sensibilidad. Aunque la comunidad científica rechazó mayoritariamente esta afirmación, el incidente reveló algo significativo. Los modernos LLMs pueden generar outputs tan convincentemente humanos que incluso profesionales técnicos pueden atribuirles cualidades mentales que no poseen. Los modelos más avanzados de 2023 y 2024, como GPT-4, Claude 3 y otros han demostrado consistentemente la capacidad de mantener conversaciones sofisticadas indistinguibles de las humanas en muchos contextos. En pruebas no oficiales, estos sistemas engañan regularmente a evaluadores humanos, superando ampliamente el umbral del 30% establecido en versiones simplificadas del test de Turing. Estos sistemas generan respuestas que exhiben aparente razonamiento, creatividad, humor e incluso lo que parece ser introspección sobre sus propias limitaciones. Sin embargo, como sus desarrolladores han reconocido, estas capacidades emergen de procesos estadísticos sofisticados de predicción de tokens, no de una comprensión o conciencia genuinas. La evolución de los sistemas capaces de superar el test de Turing ha generado profundas implicaciones. Ha provocado una redefinición de tareas cognitivas, actividades que se consideraban exclusivamente humanas, como escribir ensayos, componer poesía o generar análisis legales, ahora son realizables por máquinas, obligando a redefinir el valor del trabajo intelectual. También ha desembocado en una crisis de la autenticidad. La capacidad de los LLMs para generar contenido indistinguible del humano ha provocado preocupaciones sobre desinformación, suplantación de identidad digital y erosión de la confianza en la comunicación online. Asistimos además al espejismo de la comprensión, sistemas que pueden discutir filosofía, ciencia o arte sin comprenderlos realmente plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y la comunicación. La antropomorfización y vínculos emocionales también son fenómenos relevantes. A medida que los sistemas conversacionales se vuelven más sofisticados, las personas tienden a atribuirles cualidades humanas y desarrollar conexiones emocionales con ellos, como evidencian los usuarios que reportan sentimientos de amistad o incluso amor hacia sus asistentes de IA. Por último, enfrentamos la paradoja de la velocidad tecnológica. Aunque estas tecnologías han avanzado exponencialmente, su desarrollo no ha seguido las trayectorias previstas por los pioneros de la IA. En lugar de sistemas que razonan como humanos, hemos creado enormes modelos estadísticos que simulan sorprendentemente bien el output lingüístico humano sin poseer las estructuras cognitivas subyacentes. La comunidad científica ha propuesto diversas alternativas y extensiones al test de Turing para abordar sus limitaciones. El test de Winograd evalúa la comprensión de oraciones ambiguas cuya interpretación requiere conocimiento del mundo real y sentido común. El test de Marcus, propuesto por Gary Marcus, evalúa la capacidad de los sistemas para razonar sobre escenarios novedosos que requieren generalización más allá de los datos de entrenamiento. El test de Lovelace 2 evalúa la creatividad artificial, requiriendo que los sistemas generen artefactos originales que ellos mismos no podrían explicar cómo crearon. También han surgido evaluaciones multimodales que extienden el desafío a comprensión y generación de imágenes,
audio y otras modalidades sensoriales. Incluso existen propuestas más especulativas para un test de conciencia artificial que intenta evaluar si un sistema posee experiencia subjetiva, aunque estos tests permanecen altamente controvertidos y filosóficamente problemáticos. ¿Qué nos depara el futuro del test de Turing y la inteligencia artificial? Las perspectivas se dividen en varias corrientes. La hipótesis de la singularidad, propuesta por pensadores como Ray Kurzweil, sugiere que eventualmente crearemos máquinas genuinamente autoconscientes que superarán ampliamente la inteligencia humana, transformando fundamentalmente la civilización. El escepticismo estructural, defendido por filósofos como John Searle y Hubert Dreyfus, argumenta que la verdadera comprensión, intencionalidad y conciencia requieren estructuras biológicas o propiedades que los sistemas computacionales digitales no pueden replicar por diseño. La perspectiva pragmática, sostenida por investigadores como Stuart Russell y Peter Norvig, considera que la cuestión de si las máquinas realmente piensan es menos relevante que crear sistemas beneficiosos que complementen las capacidades humanas. La tesis de la coevolución propone que humanos y sistemas inteligentes coevolucionarán, creando formas híbridas de inteligencia donde la distinción entre lo natural y lo artificial se difuminará progresivamente. Finalmente, la perspectiva de la conciencia simulada sugiere que eventualmente podríamos crear sistemas que no solo pasen el test de Turing, sino que posean formas genuinas de experiencia subjetiva emergentes de su arquitectura computacional, aunque fundamentalmente diferentes a la conciencia humana. Más de 70 años después de que Turing publicara su artículo seminal, la pregunta que planteó sigue resonando con fuerza renovada. Lo que comenzó como un experimento mental para esquivar espinosas cuestiones filosóficas ha evolucionado hasta convertirse en uno de los horizontes definitorios de nuestra civilización tecnológica. El test de Turing, con todas sus limitaciones, nos ha proporcionado un poderoso lente para examinar nuestra propia inteligencia, las fronteras entre lo humano y lo artificial, y los misterios aún no resueltos de la cognición y la conciencia. Quizás, como sugirió el propio Turing, la pregunta realmente importante no es si las máquinas pueden pensar como nosotros, sino cómo cambiará nuestra concepción del pensamiento a medida que las máquinas continúen expandiendo los límites de lo que considerábamos exclusivamente humano. En ese sentido, el verdadero valor del test de Turing nunca fue su capacidad para certificar mentes artificiales, sino su poder para hacernos reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia mente. Y esa reflexión, por sí misma, podría ser su legado más perdurable.